Profesora Enilda Lugo, facilitadora de la cátedra Seminario de Trabajo de Grado 1 de la Maestría en Finanzas de la Universidad de Oriente. Mi nombre es Domingo Ramírez y por acá voy a desarrollar un poco sobre la tarea asignada en esta materia, la cual corresponde hablar un poco sobre el proyecto de trabajo de grado, el cual tengo por título Prácticas de gobernanza corporativa como estrategias para reducir el riesgo financiero en la empresa agropecuaria La Cumbre, compañía anónima en la ciudad del Tigre, para el año 2021. En cuanto a lo que corresponde al capítulo 1, ¿verdad? Referente al planteamiento del problema, se puede comentar que la posmodernidad se ha caracterizado por los cambios diversos y trascendentales que ha sufrido la sociedad, cambios que a nivel económico, tecnológico, de información, incluso cambios climáticos severos, son resultado del fenómeno mundial que se vive actualmente llamado globalización. En tales circunstancias, Costrera para el año 2011 refiere que la globalización nos afecta a todos, por tanto no puede ser vista como un fenómeno meramente económico, sino más bien de manera amplia, con repercusiones fundamentales en la vida de los estados, de los individuos y de las diversas formas que estos se organizan. Llámense empresas, organizaciones y entes no gubernamentales. Desde esta perspectiva, se entiende que la globalización es un acceso complejo e histórico que tiene carácter cultural, económico y social, que ha contribuido a la transformación del mundo a cambio de las relaciones humanas, personales e internacionales, y ha trazado consigo un nuevo modelo económico mundial que fomenta la integración entre países, la apertura y el intercambio de productos y servicios. También demanda estrategias novedosas con el diseño de estructuras y el funcionamiento de la sociedad, especialmente en las organizaciones. De igual manera, es importante traer a colación que la globalización trae consigo consecuencias en otros elementos como la pérdida de la identidad, la disminución de la diversidad cultural y la crisis financiera, por lo que la economía mundialmente ha dado un giro significativo en sus áreas de interés, producto de un interno cambiante y la falta de competitividad, donde el proceso de globalización y la apertura de nuevos mercados amenaza de forma manifiesta los intereses nacionales, por lo cual se hace necesario entender la importancia de cada uno de los procesos y registros en la finanza. En este proceso de globalización urge aplicar el mecanismo o manejo efectivo y eficaz de los sistemas organizacionales en la finanza, por cuanto la competencia global intensiva y los avances técnicos han activado una avalancha de cambios a los cuales muchas empresas e instituciones han sobrevivido. Para salirle al paso a la globalización y asegurar la finanza en las organizaciones, para el año 1990, Adam Smith destaca los diferentes intereses entre propiedad y administración de empresas, con una nueva disciplina acuñada con el mismo nombre, el cual es gobierno corporativo. Al respecto, Salvochea Ramiro para 2012 señala que el gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de órganos de organización de la empresa, como los tres poderes dentro de una sociedad: los accionistas, directorio y la acta administración. En español se utiliza también como gobernanza corporativa. Posteriormente, la gobernanza corporativa se replantea como respuesta a la necesidad que va estrechando su vinculación con la finanza e intenta estimular el desarrollo de las organizaciones que busca servir al parque industrial. En enero de 2016, el Centro de Finanzas de IESA, con el apoyo del Fondo de Investigaciones del Grupo Econovitz, abrió un seminario de investigación para 14 estudiantes de la Maestría de Administración y Finanzas sobre el gobierno corporativo en Venezuela. El principal interés de los participantes era medir hasta qué punto las empresas venezolanas, con potencial para emitir acciones de oferta pública, cumplían con los requisitos mínimos de gobierno corporativo exigidos en los principales mercados de valores latinoamericanos. En este sentido, se debe enfatizar que la gobernanza corporativa es una extraordinaria iniciativa para derecho y trato equitativo de los accionistas, asamblea general de accionistas, directorio, arquitectura y control, y transparencia e información financiera y no financiera, siendo la gerencia, administración y finanzas quien ocupa un lugar preponderante dentro de la estructura organizacional e empresarial e institucional,
porque de buena manera de ella depende el manejo adecuado de los recursos financieros de la organización, el suministro de información financiera y con ello ayuda a la toma de decisiones. Ahora bien, el riesgo financiero en las organizaciones hace referencia a la posibilidad de pérdida o incertidumbre que se tiene sobre el rendimiento de una inversión, imposibilitando que el negocio cubra sus obligaciones financieras en determinado periodo de tiempo y se vuelva inestable. Es normal que las organizaciones intenten reducir al máximo el riesgo que pueda correr su empresa para no contar con problemas financieros a largo plazo. Esta es una de las cuestiones que más suele preocupar a los empresarios a la hora de hablar del sustento de la empresa. De tal manera que la gobernanza corporativa nace con el propósito de asignar funciones y responsabilidades, construir capacidad colectiva y el funcionamiento efectivo del comité, el cual está compuesto por directores y accionistas, y así presentar objetivos y estrategias que se adapten a los planes para así implantarlos, proponer una gestión de riesgo. La misma busca aumentar las probabilidades que la organización cumpla con su objetivo, medir el desempeño organizacional a través de los indicadores adecuados para tal fin, además de demostrar eficacia, flujo de información, madurez organizacional, participación, cultura y ética. Por lo antes expuesto, surge la necesidad de proponer prácticas de gobernanza corporativa que permitan la reducción de los distintos riesgos financieros con el objetivo de garantizar la conquista de los resultados positivos y el crecimiento de la empresa. Para esto contaría con autonomía para decidir acerca de las inversiones y el desarrollo del mercado, todo esto sin perder el control del espacio. Se realizará para el año 2021 como consecuencia de haber determinado que la empresa Agropecuaria La Cumbre, compañía anónima, no tiene definido un comité donde se ejerzan prácticas de gobernanza corporativa y que éstas le permitan reducir los riesgos financieros a la organización. Actualmente el proceso de transformación que trae consigo los avances tecnológicos, la automatización de los procesos, el desarrollo económico, el crecimiento de muchas empresas, dificulta la permanencia y el progreso de los negocios en su entorno. Las exigencias implícitas en estos cambios hacen indispensable que las unidades empresariales estén preparadas para gestionar sus recursos financieros de manera adecuada, de tal forma que se tomen decisiones financieras relacionadas acorde con los objetivos de la empresa. En tal sentido, quienes dirigen las empresas deberían tener en cuenta la gobernanza corporativa como medio que les permite reducir los riesgos financieros en su organización, sobre todo en tiempos como este, donde se experimenta una dinámica económica bastante inestable. Como casa de estudio se realizará una propuesta de práctica de gobernanza corporativa como herramienta para la reducción de los riesgos financieros con el fin de garantizar la salud financiera de la organización y con esto ayudar al desarrollo y crecimiento de la misma. Actualmente la mayoría de las empresas, los indicadores financieros, se utilizan como herramienta indispensable para determinar su condición financiera, ya que a través de sus cálculos e interpretación se logra ajustar el desempeño operativo de la organización, permitiendo identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que requieran ser mejoradas. La gobernanza corporativa facilita el proceso de toma de decisiones de inversión, financiamiento, planes de acción, permite además identificar los puntos fuertes y débiles de la organización, así como realizar comparaciones con otros negocios, ya que aporta la información necesaria para conocer el comportamiento operativo de la empresa y su situación económica financiera, para lo cual se fundamenta en los datos expuestos en los estados financieros que se han utilizado para calcular y examinar indicadores financieros. En este orden de ideas, con esta investigación se desea saber cómo se desarrollan las prácticas de gobernanza corporativa para la reducción de riesgos financieros en la Agropecuaria La Cumbre, compañía anónima. De allí que la necesidad de responder las siguientes interrogantes. Sobre lo expuesto, entonces se formula la siguiente interrogante para esta investigación. ¿Cómo se desarrollan las prácticas de gobernanza corporativa para la reducción de riesgos financieros en Agropecuaria La Cumbre, compañía anónima? Derivándose de la misma, una serie de interrogantes necesarias para el desarrollo lógico de los planteamientos a realizar en este trabajo de investigación. ¿Cuál es la situación de la empresa estudiada con respecto a los indicadores financieros? ¿Cuál es la situación de la gestión de tecnologías de información para las adecuadas prácticas de gobernanza? ¿Cuáles son los factores determinantes significativos en la temática investigada? ¿Cuál es el enfoque analítico de la teoría de la agencia con los lineamientos de la gobernanza corporativa? Seguidamente, vamos a presentar lo correspondiente al objetivo general, el cual
está establecido de la siguiente manera: proponer prácticas de gobernanza corporativa como estrategias para reducir el riesgo financiero en Agropecuaria La Cumbre, Compañía Anónima de la Ciudad del Tigre, Estado Anzoátegui, para el año 2021. Seguidamente, entonces, vamos a señalar los objetivos específicos. Número 1, realizar diagnóstico situacional de la empresa estudiada con respecto a los indicadores financieros, conocer la situación de la gestión de tecnologías de información para las adecuadas prácticas de gobernanza, identificar los factores determinantes significativos en la temática investigada, y número 4, contactar el enfoque analítico de la teoría de la agencia con los lineamientos de la gobernanza corporativa. Podemos señalar en cuanto a la justificación de la investigación, la gobernanza corporativa como tema relativamente nuevo tiene como objeto garantizar la conquista de resultados positivos y el crecimiento de la empresa. Para esto cuenta con autonomía para decidir acerca de las inversiones, planteamiento de lanzamiento de nuevos productos y desarrollo del mercado. Todo esto sin perder el control del negocio. Además, en el ámbito personal se ha permitido al autor satisfacer su inquietud y preocupación por conocer de manera objetiva cuán importante es la identificación y sentido de pertenencia que deben tener quienes forman parte de la junta directiva de la empresa, cuánto es el manejo y cuidado de la finanza de la organización según la escala de valores que posean los accionistas, por ser quienes dirigen los destinos de la empresa. Seguidamente, entonces, continuamos con lo referente al capítulo 2 y en principio podemos encontrar los antecedentes de la investigación. Como primera referencia tenemos a Ortega en 2016, quien realizó en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo una investigación titulada La gobernanza y su influencia en los riesgos financieros del sistema de cooperativas, segmento 1, Riobamba 2016. Seguido, Anteliz, Jaime Jaramillo y Vázquez para 2018 realizaron en la Pontificia Universidad del Perú una investigación titulada Relación entre las buenas prácticas de gobierno corporativo y la generación del valor financiero de las empresas del sector de energía eléctrica en Colombia. Y para 2018 Díaz realizó en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, una investigación titulada Propuesta de un manual de gobernanza para la Junta Directiva de Credimujer en el año 2019 para desarrollar su nivel de calificación de riesgo ante los reguladores y fondoadores. Seguidamente, en cuanto a la base teórica, se va a desarrollar sobre gobernanza corporativa lo siguiente: conceptualización y origen, principio, importancia, modelos en cuanto a riesgo financiero, conceptualización y origen, clasificación de los riesgos financieros, herramientas que se necesita para la reducción del riesgo financiero. Se hará referencia sobre las bases legales y el marco organizacional de esta institución, es decir, de Agropecuaria La Cumbre. En cuanto al capítulo 3, en el marco metodológico para Arias, en el año 2016, la metodología de proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los instrumentos que serán realizados para llevar a cabo la investigación. Es el cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado. Este capítulo estará conformado por el nivel de la investigación, el diseño de la investigación, población y muestra, validez y confiabilidad, técnica de procesamiento y análisis de datos. En cuanto al marco metodológico, Arias en el 2016 define el nivel de investigación como el grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. En este sentido, la investigación podrá ser exploratoria y descriptiva. Para el diseño de la investigación, nuevamente Arias en 2016 refiere que el diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en documental de campo y experimental. La ejecución de esta investigación involucra la recolección de datos aplicados a los integrantes de la junta directiva de la empresa en gestión. Por ello, el diseño de la investigación se considera de campo, basado en la teoría que establece Arias en su publicación de 2016. La fuente de la información
será primaria porque está representada por la junta de accionistas de esta empresa y además hay fuentes secundarias, las cuales están constituidas por libros, artículos de revista, enciclopedia, páginas web, revistas digitales, informes de investigación, leyes, documentos institucionales, entre otros documentos. En cuanto a la población, Ariel la define en términos más precisos, que es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. En esta investigación, la población está representada por quienes conforman la junta directiva de Empresa Agropecuaria La Cumbre de la ciudad del Tigre. Cabe destacar que apenas son 2 dueños quienes conforman esta junta directiva. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, para efecto de esta investigación, la recolección de datos se realizará a través de la aplicación de la entrevista escrita a los accionistas de la empresa, empleando para ello la entrevista como instrumento de recolección de datos. En esencia, se considera que es una conversación bien planificada. En ella el investigador plantea una serie de preguntas o temas de debate a una o varias personas con el fin de obtener una información específica. El investigador debe tener definido si hará uso de una entrevista estructurada o no estructurada. En cuanto a la validez del instrumento, se emplearán 2 tipos de validez del instrumento de recolección de datos. La primera debe estar referida al grado de instrucción que refleja un dominio específico y además la validez del criterio de juicio que vendrá dada por la revisión del instrumento por especialistas sobre gobernanza corporativa y riesgos financieros, quienes ofrecerán sugerencias y recomendaciones atendiendo criterios de redacción, ortografía y pertinencia de ítems planteados. En cuanto a las técnicas de procesamiento y análisis de datos, de acuerdo a los antes expuestos, los datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento aplicado, en este caso la entrevista, a la junta directiva, objetos de estudio serán procesados y tabulados para su posterior análisis, empleando para ello técnicas de estadística. La información recopilada de las fuentes secundarias será calificada, ordenada y analizada a través de técnicas lógicas para su comprensión e interpretación. Bueno, finalmente los datos procesados se podrán mostrar de forma escrita siguiendo un esquema de trabajo previamente definido y a través de tablas, cuadros, gráficos para mejorar su visualización y el poder comprender de manera óptima los resultados obtenidos.